Viktor Orbán volvió a ser la voz de la razón en la Unión Europea con una declaración contundente que seguramente no alegrará a las élites de Bruselas. El primer ministro húngaro señaló directamente los verdaderos motivos de Bruselas con respecto a cierto país en conflicto con Rusia y reveló el sucio secreto de von der Leyen. Según él, la UE bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen no busca ayudar a dicho país, sino colonizarlo y mantenerlo bajo control. Y para ello es necesario solo una cosa: un conflicto interminable. Orbán no se anduvo con rodeos. La posición oficial de Bruselas hoy es que cierto país debe ser admitido lo antes posible. Con esto quieren decir en un año o dos. En el mundo occidental, debido a los estadounidenses, ahora la mayoría está a favor de la paz, pero en Bruselas la mayoría sigue estando a favor de la guerra. Y la propuesta es muy simple. Los líderes europeos han decidido que dicho país debe seguir luchando. Debe luchar. A cambio, recibe una membresía rápida en la UE. No debemos permitir que unos pocos idiotas en Bruselas decidan sobre el papel, desde sus escritorios, si cierto país puede ser miembro de la UE o no. Aquí somos nosotros, los verdaderos, los húngaros de los pies en la tierra, quienes debemos decidir sobre esta cuestión. Y tenemos derecho a hacerlo, ya que según el estatuto de la UE, nadie puede convertirse en miembro sin el apoyo de todos los demás Estados miembros. Por lo tanto, la última palabra la tiene Hungría. Orbán dijo en voz alta lo que muchos líderes de la UE prefieren callar. No se trata solo de que la guerra siga destruyendo a cierto país, sino de que Bruselas lo está empujando conscientemente a continuar el conflicto. Todo porque, mientras duren las hostilidades, el país permanecerá dependiente de la UE y no podrá tomar decisiones soberanas. Ese es el verdadero objetivo. Control no ayuda. A primera vista, puede parecer que la UE realmente quiere integrar a cierto país en su bloque. Sin embargo, la realidad, como siempre, no coincide con las declaraciones de Bruselas. El propio Orbán y sus aliados señalan las razones evidentes por las cuales esta idea está condenada al fracaso. Estado de guerra. El país en cuestión está en un conflicto activo, y la UE nunca ha admitido un país con combates en su territorio. Esto va en contra de los principios de seguridad de la UE. Corrupción. Incluso según los propios informes de la Comisión Europea, el nivel de corrupción en dicho país sigue siendo crítico. En el índice de percepción de la corrupción de Transparency International ocupa una de las últimas posiciones en Europa. Catástrofe económica. La reconstrucción del país requerirá cientos de miles de millones de euros, y Bruselas espera que la mayor parte del costo recaiga sobre los países donantes: Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, estos países ya enfrentan serios problemas económicos y no están dispuestos a gastar más dinero. Desacuerdo en la UE. La adhesión de un nuevo miembro requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros. Y no solo Hungría se opone, sino también Austria, Eslovaquia, Bulgaria y, en parte, Polonia. Sin su consentimiento, todo el plan se derrumba. Sin embargo, a pesar de los problemas evidentes, Bruselas sigue imponiendo la agenda de la adhesión acelerada de cierto país. ¿Para qué? Orbán dio la respuesta. Para mantenerlo en un estado de incertidumbre, usarlo como herramienta contra Rusia y seguir controlando su política a través de promesas que difícilmente se cumplirán. En medio de la creciente confrontación entre Bruselas y Budapest, Orbán presentó 12 exigencias que, según él, deberían convertirse en la base de un nuevo rumbo europeo. 1. Exigimos una Europa de naciones. La UE debe volver a la idea de estados soberanos independientes y no a una estructura supranacional federalista. 2. Igualdad ante la ley para todos los Estados miembros. Bruselas no debe imponer sus condiciones a algunos países mientras ignora las violaciones de otros. 3. Devolución de competencias arrebatadas ilegalmente a las naciones. La UE está centralizando cada vez más el poder, pero esto debe detenerse. 4. Soberanía nacional y veto fuerte para los gobiernos nacionales. Todas las decisiones importantes deben tomarse solo con la aprobación de los parlamentos nacionales. 5. Expulsión de los agentes de Soros de la Comisión Europea. La influencia de estructuras globalistas debe ser eliminada. 6. Eliminación de la deuda de la UE. La Unión Europea está acumulando deudas que recaerán sobre las futuras generaciones. 7.
Protección de las fronteras nacionales. La UE debe dejar de aplicar la política de puertas abiertas y detener la inmigración ilegal. 8. Prohibición de la financiación corrupta. Los esquemas de corrupción dentro de la UE deben ser erradicados. 9. Los gobiernos nacionales deben definir sus propios estándares educativos. 10. Protección del patrimonio cristiano de Europa. La UE debe respetar los valores tradicionales. 11. Exigimos la paz en Europa. La UE debe dejar de incitar conflictos. 12. Unión, pero sin cierto país. La UE no debe aceptar nuevos miembros en detrimento de sus propios estados. Hungría ha perdido alrededor de $20.000 millones debido a la política de sanciones de la UE contra Rusia. Hasta el año 2022, el país compraba gas ruso a precios favorables y exportaba productos agrícolas, bienes industriales y productos químicos. Las sanciones bloquearon estos canales, encarecieron los recursos energéticos y golpearon las exportaciones húngaras. Como resultado, la economía del país enfrentó un aumento de la inflación y una caída en la competitividad de sus industrias. La guerra arancelaria entre la UE y Estados Unidos se convirtió en otro problema. Washington impuso nuevos aranceles a los productos europeos, incluidos los húngaros, lo que afectó especialmente a la industria automotriz, la química y la agricultura. Por ejemplo, la fábrica de Audi en Győr, que produce componentes para el mercado estadounidense, ahora corre el riesgo de perder pedidos, mientras que los agricultores enfrentan una caída en las exportaciones. Bruselas no ofreció soluciones para compensar estas pérdidas. Hungría se encontró en una situación en la que tuvo que buscar alternativas para proteger su economía. Orbán declaró que Budapest no esperará la ayuda de la UE y firmará un acuerdo económico con Estados Unidos directamente, sin la aprobación de Bruselas. El acuerdo comercial entre Hungría y Estados Unidos prevé la reducción de los aranceles estadounidenses sobre los productos húngaros, lo que ayudará a compensar las pérdidas causadas por las sanciones y las restricciones comerciales. Inversiones de empresas estadounidenses en Hungría, especialmente en los sectores automotriz, químico y tecnológico. La posibilidad de suministros directos de gas natural licuado desde Estados Unidos, evitando la burocracia de Bruselas. El acuerdo beneficia a ambas partes. Estados Unidos obtiene un socio económico confiable en Europa Central, mientras que Hungría compensa parte de las pérdidas causadas por las sanciones y las nuevas barreras comerciales. También es una señal política. Budapest demuestra que puede llevar a cabo una política económica independiente y defender sus intereses nacionales sin ceder ante la presión de la UE. Políticamente, este paso fortalece la alianza húngaro-estadounidense y permite a Orbán maniobrar entre Washington y Bruselas. Él muestra que no tiene intención de esperar a que la Unión Europea resuelva los problemas que ella misma creó. Hungría actúa con pragmatismo, asegurando beneficios económicos sin depender de las directrices de Bruselas. Si Bruselas continúa con su política de presión económica y dictado ideológico, Hungría no descarta ampliar aún más su cooperación económica con Estados Unidos y con países asiáticos. De esta manera, Orbán está creando una opción de respaldo para su país, que reducirá la dependencia de la burocracia europea y fortalecerá la independencia económica de Budapest. Las palabras de Viktor Orbán sobre el escaso interés de Europa en la paz encuentran cada vez más confirmaciones en los acontecimientos reales. Mientras los líderes de la UE hablan sobre la necesidad de un alto el fuego, sus acciones dicen lo contrario. La reciente declaración de Donald Trump sobre un posible armisticio provocó una reacción inesperada entre los funcionarios europeos. Casi al unísono, comenzaron a respaldar públicamente la idea de un alto el fuego. Sin embargo, apenas una semana antes, Bruselas anunció la creación de un nuevo fondo militar por un valor de 800.000 millones de euros, y Alemania declaró su intención de solicitar un préstamo de casi 1 billón de euros para revitalizar la Bundeswehr. Surge la pregunta: si Europa realmente quiere la paz, ¿para qué necesita un rearme tan masivo? Este dilema en la política europea se explica fácilmente. Europa no tiene intención de llegar a un verdadero acuerdo de paz, sino que simplemente participa en un espectáculo informativo. Por un lado, Bruselas finge apoyar un alto el fuego, pero por otro, sigue aumentando el gasto en armamento. Los líderes europeos saben perfectamente que Rusia no aceptará condiciones ultimátum, por lo que preparan de antemano un mecanismo conveniente para culpar a Moscú del fracaso de las negociaciones.
Así es como Europa maneja la situación. Crea la ilusión de un proceso de paz, mientras se prepara para el enfrentamiento. Moscú ha dejado claro en repetidas ocasiones que está dispuesta a negociar, pero solo bajo condiciones que tengan en cuenta sus intereses legítimos. Sin embargo, Occidente prefiere actuar como si las preocupaciones de Rusia fueran irrelevantes y sigue presentando exigencias inaceptables. Europa habla de la necesidad de un alto el fuego, pero al mismo tiempo no está dispuesta a reconocer las nuevas realidades ni a tomar en cuenta las posiciones de todas las partes en conflicto. De este modo, la situación cae en un punto muerto, y las acusaciones de falta de voluntad para comprometerse inevitablemente se dirigen a Rusia. La declaración del analista estadounidense Scott Ritter de que la propuesta de alto el fuego fue una trampa para Europa plantea dudas. En realidad, Europa se adapta perfectamente a las manipulaciones políticas y sabe cambiar su retórica con flexibilidad. Si el proceso de paz fracasa, lo que pocos dudan, los políticos europeos siempre podrán decir: apoyamos la paz, pero Rusia rechazó condiciones razonables. Esto permitirá a Occidente continuar su curso de escalada, mientras proclama su papel como mediador pacífico. El conflicto entre Estados Unidos y Europa, que se presenta como una lucha por la independencia de la política europea, en realidad es parte del mismo espectáculo. Europa interpreta el papel de víctima de las circunstancias, obligada a rearmarse debido a la política agresiva de Rusia. En realidad, este proceso ya ha comenzado y es un paso estratégico en la preparación de Europa para el enfrentamiento con Moscú. Para Estados Unidos, es crucial que los países europeos aumenten su potencial militar y se vuelvan más dependientes del complejo militar industrial estadounidense. Las élites europeas, por su parte, utilizan el conflicto como justificación para aumentar el gasto militar, lo que a su vez les permite reforzar el control sobre la sociedad bajo el pretexto de proteger los valores democráticos. En medio de todo este juego diplomático, la posición de Moscú sigue siendo inmutable. Vladimir Putin dio una respuesta absolutamente clara a los intentos de imponer concesiones unilaterales a Rusia. El país está dispuesto a un alto el fuego, pero solo sobre la base de condiciones claras que garanticen la seguridad y estabilidad a largo plazo en la región. Entre estas condiciones se encuentran la renuncia de cierto país a la OTAN, la disolución de su ejército, la derogación de leyes que discriminan a la población rusoparlante, la celebración de nuevas elecciones y el reconocimiento de la nueva realidad geopolítica. Es evidente que los países occidentales no están preparados para dar estos pasos. Su objetivo es seguir presionando a Rusia, creando la apariencia de un proceso de paz, pero al mismo tiempo profundizando la confrontación. Por ello, los intentos de presentar la situación como si Rusia fuera el único obstáculo para la paz no resisten ningún análisis. Moscú ha demostrado en repetidas ocasiones su disposición a negociar, pero no bajo condiciones de capitulación. Los enormes gastos militares que la Unión Europea está destinando actualmente demuestran que Bruselas no se está preparando para la paz, sino para un enfrentamiento prolongado. Alemania, que en el pasado se presentaba como una superpotencia económica, ahora se ve obligada a convertirse en una potencia militar, arrastrada a una carrera armamentística impulsada por Estados Unidos. La decisión de Alemania de solicitar un préstamo de casi 1 billón de euros para modernizar la Bundeswehr indica que los planes de Berlín van mucho más allá de la simple defensa de la democracia. Los europeos ven en esto una oportunidad para reforzar su posición dentro de la OTAN y justificar una mayor presión sobre Rusia. La situación en torno al proceso de negociación en Europa del Este no es más que una parte de un gran espectáculo político en el que Estados Unidos y Europa juegan los papeles principales. Los países occidentales crean la ilusión de un proceso de paz, pero al mismo tiempo toman decisiones que conducen a una escalada continua. Rusia, a diferencia de sus oponentes, propone condiciones reales para un alto el fuego, pero estas son rechazadas de antemano porque a Occidente le conviene mantener la tensión. En este contexto, las palabras de Víctor Orbán sobre la falta de interés de Europa en la paz cobran aún más relevancia. Bruselas finge actuar en favor de la diplomacia, pero en la realidad trabaja para los intereses de Washington, asegurando un nivel de tensión suficiente para justificar el rearme y la expansión de la OTAN. Por lo tanto, la posibilidad de una paz real es prácticamente inexistente. Mientras Europa apueste por la guerra, el conflicto continuará. Todo indica que Europa ha definido su rumbo y no ve ninguna razón para normalizar sus relaciones con Rusia, mientras que Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca,
ha dado un giro en su retórica y ha comenzado a dar pasos cautelosos hacia un posible diálogo con Moscú, Bruselas sigue una línea de confrontación sin dejar espacio para la restauración de los contactos diplomáticos. A diferencia del presidente estadounidense, que al menos evita etiquetas y no llama a Putin dictador, los líderes europeos parecen competir entre sí en su retórica antirrusa. Es revelador que Trump haya atribuido abiertamente la culpa del conflicto en Europa del Este no a Rusia, sino a su predecesor en la Casa Blanca y al presidente de cierto país, señalando sus errores y medidas agresivas que provocaron la escalada. Esta declaración, por supuesto, causó indignación en Europa, donde desde hace tiempo se han acostumbrado a una total sincronización con la política exterior estadounidense. Sin embargo, ahora Bruselas, al darse cuenta de que Washington podría cambiar de rumbo en cualquier momento, se ve obligada a sostener por sí sola la línea antirrusa, haciendo declaraciones estridentes y aumentando la presión sobre Moscú. Basta con observar los nombramientos en la Unión Europea para confirmar que el curso de confrontación está institucionalmente consolidado. En primer lugar, Ursula von der Leyen retuvo su cargo al frente de la Comisión Europea, a pesar de que su gestión ya se ha convertido en un símbolo de estancamiento burocrático y de una política exterior agresiva. Luego, impulsó la designación de la ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como jefa de la diplomacia de la UE, una figura conocida no precisamente por su capacidad diplomática, sino por su postura radicalmente antirrusa y sus declaraciones provocadoras. Kallas, procedente de un país donde la política de confrontación con Rusia ha sido durante mucho tiempo parte de la agenda estatal, no tiene reparos en hacer afirmaciones que no solo complican el diálogo, sino que demuestran su absoluta falta de voluntad para negociar con Moscú. En una de sus últimas entrevistas, afirmó que en el conflicto en Europa del Este, Rusia no ha sufrido bajas entre la población civil y que sus únicas pérdidas son militares. Esta declaración no solo es falsa, sino que refleja un nivel extremo de cinismo y desprecio por la vida humana. Moscú, por supuesto, no dejó pasar esto sin respuesta. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, en su característico estilo mordaz, expuso la hipocresía de la diplomacia europea, basada en información falsa y pura propaganda. Zakharova acusó abiertamente a Kallas de inmoralidad, subrayando que tales declaraciones solo minan cualquier esperanza de que los países europeos puedan desempeñar un papel constructivo en el proceso de resolución del conflicto. La degradación de los funcionarios europeos en este cargo la hemos estado observando desde hace tiempo. Honestamente, pensaba que nadie podría superar a Borrell en cinismo e inmoralidad, pero al parecer aún quedan reservas de bajeza, señaló María Zakharova. De hecho, incluso Josep Borrell, que se hizo famoso por sus declaraciones sobre la jungla y el jardín en el contexto de la política global, parece casi un político moderado en comparación con Kaja Kallas. La nueva jefa de la diplomacia europea parece haberse fijado como objetivo no solo mostrar una postura intransigente hacia Rusia, sino enterrar cualquier posibilidad de diálogo. Sus declaraciones de que la única garantía de seguridad en Europa del Este es la adhesión de cierto país a la OTAN y que su ejército se convertirá en el más poderoso de la región no son solo declaraciones, sino provocaciones abiertas. Zakharova señaló con razón que precisamente la cuestión del ingreso de cierto país a la OTAN fue una de las principales causas del conflicto actual y que la continua militarización de la región no conducirá a la paz, sino que solo agravará la situación. Pero Bruselas se niega obstinadamente a escuchar. Más aún, la Unión Europea está haciendo todo lo posible para impedir que Rusia pueda entablar negociaciones con ella, ni formal ni informalmente. La política de sanciones se mantiene. El suministro de armas continúa y las declaraciones son cada vez más radicales. E incluso cuando en Estados Unidos comienzan a darse cuenta de la necesidad de cambiar de rumbo, en Europa parece que se tapan los oídos deliberadamente y siguen avivando la tensión. Da la impresión de que para la UE el conflicto en Europa del Este se ha convertido en un fin en sí mismo, sin el cual ya no podrían justificar sus propios fracasos económicos y crisis internas. En esencia, la Unión Europea se está privando a sí misma de cualquier oportunidad de participar en iniciativas de paz. Si Washington todavía puede maniobrar, cambiar de tono y abrir canales de negociación, Bruselas se ha acorralado a sí misma. Su estrategia se basa en un apoyo incondicional a cierto país, se niega a reconocer sus propios errores y muestra una total incapacidad para llevar a cabo una política exterior independiente. Europa no quiere la paz,
porque eso haría inútil su actual curso político. Este comportamiento le costará caro a los países europeos, porque si Estados Unidos comienza a reformular su política exterior y Rusia establece nuevas alianzas económicas, Europa quedará aislada, sin recursos energéticos baratos, sin una voz política independiente y con ciudadanos frustrados que tendrán que pagar el precio de las ambiciones de los burócratas de Bruselas. Y entonces nadie recordará a Kaja Kallas, ni sus declaraciones, ni la política basada en el odio que promovió. Pero las consecuencias de esa política Europa las tendrá que afrontar durante mucho tiempo.